Paola Sangalli, bióloga y paisajista, fue presidenta, ahora sí, de la Asociación Española de Ingeniería del Paisaje y ahora mismo pues, está liderando la Federación Europea de Ingeniería del Paisaje. Es miembro también del Consejo Asesor de Política Territorial del Gobierno Vasco y bueno, pues tiene su estudio de Sangalli, Coronel y Asociados, donde desenvuelven pues, proyectos en los que la ecología y las soluciones basadas en la naturaleza son el centro de vuestra acción. Y nada, bienvenida y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí. La verdad es que ayer lo decía, estos son para mí vacaciones. Porque en realidad, bueno, agradezco muchísimo la invitación a todo el equipo del Proyecto Lugares. Y bueno, tengo que hacer una pequeña reflexión sobre dónde va el paisaje, el paisajismo, desde el punto de vista de desde el punto de vista de la visión contemporánea. Eso es verdaderamente una gran labor. Yo, como veis, os he puesto incluso una plantita allí en el logo, porque yo creo que el paisaje, y empiezo ya un poco para que sepáis por dónde va a ir un poco mi charla, hoy en día no podemos proyectar sin tener en cuenta las leyes de la ecología, lo que estamos con las crisis que tenemos y que voy a intentar pasar un poco por encima, pero que creo que hay que hacer alguna reflexión sobre dónde estamos. Y tampoco podemos trabajar en el paisaje sin pensar también en la belleza y en lo que es la apreciación estética. Para mí, por eso quería subtitular un poco el texto que os he enviado, habla un poco de la belleza sostenible o la sostenibilidad en la belleza. De alguna manera quiero juntar estos dos términos que a veces desde la biología o desde la ecología parece que son contrapuestos y en cambio tenemos que encontrar la manera de unirlos. Bueno, yo voy a haceros la charla del pie. Primero porque yo me considero en familia, que ayer tuvimos esa maravillosa cena, y luego porque creo que a veces controlo mejor lo que digo con las imágenes. Tengo muchas diapositivas, no os preocupéis, de verdad me vais a hacer 5 minutos, me hacéis así y yo termino, porque si no me puedo liar muchísimo a hablar. Bueno, vamos a empezar un poco por la definición de paisaje. La Convención de Florencia del 2000 estableció que paisaje es una determinada parte del territorio como es percibida por la población, cuyo carácter deriva de la acción de factores naturales y o humanos. A veces tenemos paisajes que no tienen intervención humana, hoy veíamos alguna carballeira maravillosa, y hay paisajes como lo que está mostrando de aquí, ¿no? con el efecto un poco de la acción del hombre sobre el territorio. Y entonces es muy importante esa definición porque no existe paisaje sin el hombre. O sea, de alguna manera el paisaje es algo que percibimos, que notamos, que sentimos. Y eso para mí es una cosa importante. Es una manifestación externa, imagen, indicador o clave de procesos que tienen lugar en el territorio. Esta es la primera definición que hicieron desde lo que antes era el Ministerio de Obras Públicas, y me pareció que era muy acertada. Porque habla un poco de que el paisaje es una síntesis de procesos. El paisaje es un chivato. Es un chivato que nos dice si verdaderamente estamos tratando bien nuestro medio natural, si verdaderamente lo estamos entendiendo, si podemos de alguna manera estar orgullosos de lo que hacemos. Esta es una fotografía que tomé hace mucho tiempo en Los Monegros. A mí me apasionan todos los jardines y también los jardines zen. Cuando veía esta imagen, ¿no? Con estos campos tan maravillosos así, ¿no? Como un jardín zen. Cuando entra un poco la percepción real, esa es la primera percepción real. La percepción real, lo que veo allí ya ahora, es un poco la agricultura que se nos ha ido de mano. Tan de mano que hemos perdido el río que lo estaba surcando. ¿Lo veis ahí? Y donde la vida ya no es posible. Donde la vida, como la entendemos, nadie se iría ahora ya a vivir donde tenemos 50 grados. Entonces, de alguna manera, ese equilibrio es lo que estamos perdiendo. Ese equilibrio, hay veces que sabemos que nuestras ciudades dependen también necesitan el territorio de 100 a 300 veces el área para poderse abastecer. Pero esta imagen, que luego ya sabéis, esta corresponde a un caso que fue tristemente conocido, ¿no? Que era la zona del Pocero. Estamos recordando los años 2010, en el que se construyeron sabiendo que tenían 10.000 viviendas, sabiendo que tenían agua para 2.000. O sea, era una crónica de una muerte anunciada. Y esto ha pasado mucho en este país, no solo en este país. O sea, ese desequilibrio tan terrible es en el que estamos ahora, nos estamos enfrentando. Quería hablar un poco de la emergencia climática, pero sin entrar demasiado, más que con una imagen, porque a mí me parece que esta refleja bastante lo que... Esta fue un premio que se le dio
a un fotógrafo que sintetizó un poco el mensaje de lo que estaba pasando. Si veis, tenemos esto es en Suecia, después de un tornado, después de un fuerte vendaval, en el que ha habido una gran caída de coníferas. Y aparece la forma de una cuerciña, ¿lo veis? Y de alguna manera nos está indicando que si allí hubieran estado esas cuerciñas, las cosas no hubieran sido tan catastróficas. A veces jugamos a ser dioses, y aquí por ejemplo con el eucaliptus, ¿no? Establecemos grandes cultivos sin saber verdaderamente controlarlos. Y entonces los prejuicios pueden ser importantes. Y luego no tenemos una foto fija del paisaje. El paisaje es dinamismo, porque nosotros lo hacemos dinamizar, porque es nuestra relación. Aquí me imagino que esto lo conoceréis, ¿no? Cuando hablamos de una isla, dos ríos, a ver, ¿alguno se anima? ¿Alguno lo habrá visto? Seguramente. Esto es Nueva York hace 300 años. Es lo que se imagina la National Geographic que era Nueva York hace 300 años. ¿Alguno hoy en día quiere verlo así? Vale. Yo creo que tenemos que cambiar, y esto lo digo muy seriamente porque me dedico un poco a este tema de restauración, tenemos que cambiar un poco la manera que transmitimos la emergencia climática, porque dar mucho miedo lo único que hace es paralizar. Tenemos que cambiar esa dialéctica para actuar y para reaccionar. Y de hecho, como siempre, en Estados Unidos han ido siempre un poquito más allá. Esta es la imagen que han proyectado. Esto es Nueva York 2020, que hoy en día ya es una realidad. La High Line y toda la recuperación de las zonas de los muelles obedece a esta estrategia que surge a consecuencia de unas inundaciones terribles del sur de Manhattan, en la que deciden utilizar las soluciones basadas en la naturaleza y gestionar mejor las aguas pluviales y sus inundaciones. Porque verdaderamente estamos en lo que yo denomino la alerta verde. La alerta verde. Nuestras ciudades están a falta verdaderamente de esos elementos en los que necesitamos un poco para la vida. Sé que voy a hablar de cosas que ya sabéis, pero yo creo que a veces hay que recordarlas para saber dónde estamos. Este es un ejemplo bueno, he jugado en casa. Me he traído una Levi. ¿Por qué? Porque siempre, para proteger nuestros paisajes tenemos que algunas veces crear figuras como la figura del patrimonio de la humanidad en cuanto a biodiversidad, ¿no? Es una figura, esto ahora no me acuerdo, sí, un área de biosfera protegida, es una reserva de la biosfera. Esto es Urdaibai, es la única que tenemos en el País Vasco por ahora, en donde el desarrollo no es eliminado a la gente. Lo que se ha hecho es crear unas normas para mantener, nos hemos dado unas normas entre nosotros para poder mantener ese paisaje que es verdaderamente maravilloso. Y ahora he tenido ocasión este año de trabajar allí y tengo que decir que a pesar de todo, las normas, estamos sufriendo las consecuencias hoy en día de las canalizaciones que se hicieron de la ría en el año a primeros del siglo. Y los estamos sufriendo ahora, se nos están cayendo los caminos, por una erosión continuada que empezó, ha bajado por ejemplo 3 metros el nivel del agua, está entrando y está erosionando, cosa que antes no pasaba. Entonces, nuestras acciones tienen consecuencias. Muchas veces no son inmediatas. De ahí el problema de gestión, de ahí el problema de la emergencia. Bueno, estamos intentando cambiar, ¿verdad, Pedro? Estamos intentando introducir un concepto que yo me imagino que él hablará mucho, que es el intentar crear, volver a introducir la naturaleza dentro de la ciudad para beneficiarnos de lo que son los servicios ecosistémicos, aquello que necesitamos para mantener la vida. Servicios como la respiración. Parece mentira que a veces nos olvidamos que necesitamos los árboles para respirar. En concreto creo que eran 16 por persona o algo así, porque hay como tablas ya que te dicen, con lo cual ahora hay una regla que te dice 330-300, ¿no? Que es muy interesante y que luego me imagino que podremos hablar de cómo debemos proyectar nuestras ciudades teniendo en cuenta la zona verde. Bueno, el tema de la temperatura. Todo el mundo ha hecho la prueba de estar debajo del hormigón. No somos conscientes. Yo ahora estoy trabajando en colegios, quitando el asfalto para dar sombra. Y cuando hemos tomado las temperaturas, pues tenemos que hacer un seguimiento, a lo mejor tenemos 38 grados aquí arriba, pero a nivel del niño, que está por aquí, está ya 50. Nos olvidamos. Y ya si tenemos algún animal, pues todavía estará peor. Entonces, es importante el efecto de disminución.
de la temperatura. También la calidad del agua. La calidad del agua, sabemos que la vegetación de ribera, y no la vegetación de ribera, sino las bacterias que viven en el suelo y que acompañan la vegetación de ribera, son las que filtran y las que depuran nuestras aguas. Pero también tenemos otros servicios como puede ser el CO2, ya sabemos que son sumideros de CO2, sabemos que también regulan el tema de la contaminación y también los espacios verdes. A veces parece que los servicios ecosistémicos son solo aquellos que nos dan el alimento, el aire. No, también son aquellos que nos proporcionan algunos elementos más intangibles, ¿no? Zonas de encuentro, zonas de convivencia, zonas de paseo, zonas de arte, zonas de inspiración, etc. Son muy importantes. Bueno, estamos en la década, yo no sé si sabéis que Naciones Unidas ha establecido desde el año 2021 que estamos por fin en la década de la restauración de los ecosistemas. Y dentro de la restauración de los ecosistemas, por primera vez, el ámbito urbano entra dentro del proyecto. Hasta tal punto que, bueno, yo he tenido la suerte de participar en esto que son las directrices de la restauración ecológica en España, en las que, de alguna manera, dirigiendo un equipo de expertos, hemos hecho como una especie de directrices para lo que puede ser la futura ley, si es que al final la ley de restauración europea sale adelante. Porque verdaderamente, si cogéis la página de la Unión Europea, veréis que habla del 80% de los ecosistemas en estado degradado. ¿El 80%? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un territorio inmenso. Y por primera vez también en esta ley pone el foco no solo en los humedales, en las zonas costeras, en los bosques naturales, sino que por primera vez el foco se pone muy claramente en todo lo que está antropizado. Empezando por la agricultura, pero no para cambiar, sino únicamente para que la agricultura incorpore pequeños elementos de conectividad y se haga de una manera más apropiada con el territorio, que se consuman menos recursos, que se utilice, que el suelo, que es la base y el fundamento, tenga una relación mucho más, sea mucho más respetuosa con el medio. El segundo ámbito donde se está centrando es el ámbito de las ciudades. El ámbito de las ciudades también entra todo lo que es el ecosistema urbano, ha entrado también por fin en la discusión y todos los elementos que se proponen en esta ley hablan, pues no sé, del incremento, por ejemplo, de un 30% de las superficies arboladas de aquí al 2030, como objetivos, o de zonas verdes. Pero eso, te quería daros un poco la idea de que somos capaces de volver atrás. La situación está complicada, pero verdaderamente somos capaces y tenemos un poco la visión. Y hoy en día también las técnicas nos ayudan mucho. Y es por eso por lo que, bueno, estamos intentando planificar y gestionar de otra manera nuestras ciudades, incorporando esa figura de la infraestructura verde, que lo que hace sobre todo es introducir conectividad, flujos que permitan de alguna manera que la vida se pueda producir. No es una idea nueva, Olmsted ya lo sugirió ya hace muchos años. Este es el collar de esmeraldas de Boston, que es uno de los primeros ejemplos. Tenemos ejemplos actuales, como puede ser el caso de Vitoria-Gasteiz, que lo conocéis todos, del anillo verde, y en el que del anillo verde se están intentando crear los rayos verdes. O sea, entrar, ya no es solo el anillo, ya no es el límite urbano con la zona rural, sino que ahora se está intentando que entre en la ciudad. Pero se trata de que lo hagamos con criterio, no se trata de que pongamos un decorado, ¿de acuerdo? Sino de que lo que diseñemos y gestionemos sea verdaderamente, correctamente funcional. Y para eso tenemos las soluciones basadas en la naturaleza. Ahora se ha puesto de moda ese nombre, pero en realidad son elementos que existen desde hace mucho tiempo y que lo que explica es eso, porque una plantación puede ser una solución basada en la naturaleza, un parque puede ser una solución basada en la naturaleza. Ahora os voy a explicar la bioingeniería, que es un poco distinta, y que habla un poco de eso, de que son soluciones que nos van a permitir hacer frente a estos desafíos con los que estamos o los que nos vemos ahora. Bueno, pues voy a hablar un poquito de un ámbito que tal vez conozcáis menos, que es la bioingeniería del paisaje, que habla de otro servicio ecosistémico, es la protección del suelo, el control de erosión. Nosotros lo que hacemos es utilizar plantas para estabilizar los suelos. Vosotros lo podéis ver de manera intuitiva, tenemos un montón de
de áreas arboladas y vemos que el suelo no se nos cae, porque las raíces crean un entramado que sujeta y que lo fija. Bueno, pues utilizando la madera, utilizando los materiales, utilizando sobre todo plantas, somos capaces de generar y de regenerar soluciones como estas. Esto, por ejemplo, es un desprendimiento en una forestal. Lo hicimos hace ya unos años, no se podía acceder con escollera, como se hubiera hecho todo el mundo, entonces hicimos con las maderas y con las plantas del lugar, establecimos una estabilización. Pero detrás de esto hay unas técnicas, ¿de acuerdo? Hay unas técnicas que en este caso utilizan madera por un tiempo determinado ya. Bueno, no os voy a dar una clase de ingeniería, pero sí que os voy a explicar de qué se trata. En el tema de los ríos tenemos también actuaciones. Esto fue una descanalización en el río, la regata Artía, en Irún, aprovechando un desarrollo urbanístico que se iba a hacer muy importante. Se decidió eliminar este canal, que es un canal elaborado, o sea, se construyó en la época de la Guerra Civil, y sustituirlo por técnicas de bioingeniería, y hoy en día tenemos esto. ¿De acuerdo? Es la evolución. ¿Qué ha pasado con las maderas? Han desaparecido. Son las plantas las que ahora están ocupando su lugar. Nosotros lo que hacemos únicamente es darles el medio para que se puedan desarrollar. Objetivos tienen los técnicos, porque no se utiliza bioingeniería si no hay un problema de erosión, de control, pero sobre todo tenemos ecológicos, somos muy ambiciosos. Nuestros sistemas tienen que ser verdaderamente sistemas en equilibrio con el medio. Tenemos que tender hacia la vegetación de la zona, tenemos que tender a que se restablezca el ecosistema original. Y para eso nuestros proyectos no hacemos, si tenemos una pequeña intervención, ampliamos la lupa y hacemos muchas cosas que contribuyen a esa función ecológica, paisajística. Para mí es muy importante que nuestras infraestructuras, te iba a recomendar también de invitar no solo a los artistas sino a los ingenieros, porque los ingenieros de caminos son los que verdaderamente transforman nuestro país. Y las generaciones anteriores eran muy duras, pero las nuevas vienen ya con otra impronta, y verdaderamente da gusto trabajar con ellos, porque son verdaderamente los que transforman y los que nos dejan la brecha en el paisaje. Y lógicamente la socioeconómica. Nosotros, gracias a Dios, necesitamos mucha mano de obra para hacer nuestras obras, y lo digo así, porque verdaderamente, bueno, ya veis, estos son los talleres que organizamos con la asociación, pero en las obras normalmente necesitamos mucha mano de obra y menos en material. Cambiamos un poco el balance de estas técnicas. Se han utilizado en dunas, se han utilizado en ríos, hemos hecho también algún manual. Estas son técnicas del río Baztán. Se utilizan en drenajes urbanos sostenibles para gestionar el agua, para que no vaya a los alcantarillados, sino que penetre de nuevo en el ciclo a través de la tierra. Mira, este es un poco, el otro día hablamos de Artelecu, esta era nuestra propuesta, que era una plaza inundable en Artelecu y toda gestionada con vegetación. En infraestructuras, debajo de las carreteras, también utilizamos estas técnicas, o en la restauración minera, o también después de los incendios. Sobre todo con la idea de conservar el suelo. Pensar que en esta plantación, en estas imágenes, que son de Guillermo Tardío, entre una y otra, pues no ha habido ninguna plantación. Lo único que se ha hecho ha sido estabilizar el suelo para no perderlo y que todas las semillas que están puedan germinar y puedan desarrollarse. Para nosotros una manera de actuar que yo también intento hacer en mis intervenciones es un poco el hacer cuanto necesario. Claro, si tienes un talud que se te cae, ¿no? Tienes que estabilizar, pero lo menos posible, es decir, poner la mínima energía en el sistema, porque lo que queremos sobre todo es, la palabra que ahora también está de moda, es activar la resiliencia. Y en estos casos es muy importante esa resiliencia en las actuaciones. La segunda cuestión, no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar todos juntos, eso que hablábamos desde hace mucho tiempo, multi-interdisciplinaridad. Sí, pero ya con mis años, mis experiencias, os diré que todos a una, es decir, con la visión común. Yo ya hace mucho que cuando sé que no vamos a ir por la misma camino, ya no trabajo. O sea, me refiero, tenemos que tener todos, los ingenieros, los arquitectos, los artistas, todos, una visión, porque si no las cosas no avanzan. Y luego una visión holística. Este es el famoso cuento de los ciegos. Cada uno tenemos por deformación, vemos una parte de la realidad, que tal vez no sea la realidad. Entonces, un poco más de humildad todos, ¿no? Yo intento hacer ese ejercicio de decir, bueno, yo lo veo así, pero tal vez esté viendo
la trompa del elefante pensando que es una serpiente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues un poquito en la visión holística. Y ahora os voy a dejar 3 ejemplos de mi estudio, porque siempre me gusta enseñar, ¿eh? Ya veis que un libro que soy, ¿eh? No, pero bueno, quiero enseñaros 3 ejemplos para que veáis cómo trabajamos, porque los paisajistas trabajamos en las distintas escalas. Muchas veces, ahora cada vez más trabajamos también en planificación. Siempre es una frase que yo solía decir, que nos llaman para un roto o un descosido cuando nos gusta estar en el patrón. Los paisajistas nos gusta también decir la nuestra en temas de planificación. Pero también estamos trabajando a las escalas más cotidianas, del jardín doméstico, o también a la escala un poco ya más urbana. Entonces os he traído 3 ejemplos. La primera, como os decía, planificación. He tenido la ocasión de trabajar en las directrices de ordenación del territorio del País Vasco y yo estoy especialmente contenta porque de las 80 enmiendas, aparte de un montón de artículos que tuvimos que escribir, pues por lo menos 16 se entraron. Tú trabajas mucho, pero 16 digo, esto. Y creo que es importante porque por primera vez las directrices incorporan infraestructura verde como dentro de la planificación y además la incorporan de una manera multiescalar. Es decir, nosotros hacemos la infraestructura a nivel del País Vasco, pero esta infraestructura se tiene que conectar con las regiones, con la de La Rioja, Navarra, el país, y luego tiene que empezar a bajar hasta lo que son los planes territoriales parciales, hasta lo que son los planes de ordenación urbana, es decir, tiene que crearse esa conectividad, porque si no es como hacer una vía férrea a trozos. Esa conectividad tiene que entrar a nivel multiescalar. Cambiando de escala, bajando un poco, os voy a explicar un trabajo que todavía no está ejecutado, que es en Baquio, porque estamos trabajando con las consecuencias previsibles de lo que puede venir del cambio climático y no solo. En este caso, en Baquio tenemos un problema de inundabilidad. Es una zona costera de Vizcaya, donde tenemos siempre en estas zonas costeras, y aquí también pasa en Galicia, tenemos ríos muy cortos con velocidades, digamos, muy altas por la pendiente que tienen y que normalmente cuando entran en el medio urbano, como hay tan poco valle y están tan cerrados, pues están canalizados. Entonces, en este caso, tenemos muchas regatas que llegan a esa zona y se produce una inundabilidad que más o menos es esta, que esta es la del, bueno, a ver, esta es la del Q100. Antes era cuando trabajamos el periodo de retorno, decíamos cada 500 años. Hoy en día la modelización nos ha dado que esta ya no son 500, estas son 100. Es decir, el problema se agrava. Ya veis que mucha parte de la ciudad se encuentra bajo las aguas. Pero, o sea, se encuentra bajo las aguas. Esto ha pasado ya en el 83, cuando hubo las inundaciones de Bilbao, también las hubo en Baquio, y ya veis que las consecuencias fueron bastante catastróficas, hubo también muertos, o sea que fueron serias. El río no funciona bien. Un río donde la gente va a surfear no funciona bien. ¿Por qué? Porque normalmente entra con... O sea, el problema de Baquio no solo será porque tenemos la crecida, sino porque cuando se da la marea alta y si tenemos mareas equinocciales, el agua no sale. Entonces, y esto pasa muy a menudo. De hecho, tenemos un surfista que cuando fuera, te imaginas que tiene que estar, ¿no? Para hacer surf, entran porque es que la ola llega hasta 1,5 kilómetros. O sea, realmente pueden surfear en el río. Pasa en San Sebastián también, Está pasando. Antes no pasaba, pero ahora cada vez pasa más. Pero esto es una tormenta normal, o sea, eso que decíamos antes, los 100 años, mirad aquí, esto es en el 2013, desde 2013, yo ahora que estoy trabajando allí lo estoy viendo repetido cada X tiempo, que se da esas dos circunstancias, marea alta y lluvias intensas, y se da así. Y después en verano casi no tenemos agua, porque además últimamente tenemos menos precipitaciones. En verano tenemos más calor. Bueno, pues lo que hicimos fue, en base de unos estudios de inundabilidad de la UPC, que establecieron, de la Politécnica de Cataluña, se establecieron las 7 posibles zonas de intervención para disminuir los problemas de inundabilidad. De esos 7 puntos nos han dejado intervenir en 2 y ahora yo estoy trabajando en el tercero, en 3. Tenemos la suerte de tener 4 hectáreas de parque, lo veis aquí al lado, público. Primero era privado, aquí venía todo un desarrollo urbanístico muy importante en esta zona, pero hace ya con las últimas inundaciones decidieron que empezar a cambiar, eran las normas subsidiarias, de hacer un nuevo plan general que ha llevado a que estas zonas ya sean públicas, ¿de acuerdo? Sin eso no podemos intervenir normalmente.
Ya veis un poco la situación. Estas son las viviendas que se inundan. Y entonces en el proyecto lo que nosotros nos hemos propuesto es hacerle, iba a decir un agujero con estilo, pues sí, un agujero con estilo al agua. Es decir, laminar las avenidas, permitir que el agua coja otros caminos y que no llegue a las zonas de las viviendas. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues estableciendo como un gradiente. ¿Lo veis allí? De aguas abajo a aguas arriba hacemos un bosque inundable, es decir, hacemos un segundo cauce para que el agua, cuando de una manera bastante frecuente, vaya por ahí, pero cuando llegue la crecida, se inunde toda la zona. ¿De acuerdo? En la segunda tenemos una zona de transición y la tercera ya tenemos la influencia de la marea. Hasta allí tenemos agua salada, con lo cual hemos tenido que hacer, bueno, hemos hecho muchas movilizaciones, pero tenemos una zona de marisma. ¿De acuerdo? Entonces es una marisma interior. No ha existido nunca una marisma allí. Por estuario no existe, pero es la única forma que nos va a permitir, de alguna manera, gestionar estas aguas. Esto es un poco lo que conseguimos de los resultados. Para que veáis, las movilizaciones nos dicen que sacamos a la población, a las casas que están allí, del problema de inundabilidad, movemos 60.000 metros cúbicos, que no es poco, y de los cuales 50.000 se quedan en el sitio. Porque lo que hemos decidido es hacer un parque. No podemos vamos a transformar mucho el territorio, pero no tenemos, y viene un poco al caso, no podemos hacer las cosas sin pensar un poco en la gente que vive allí. Yo no les puedo hacer un agujero pensando en los ciudadanos. Ellos tienen que vivir el día a día. Entonces, eso es muy importante. En los trabajos puramente ecológicos, normalmente el hombre no entra en la ecuación. En cambio, en el paisajístico sí. Y para mí es fundamental esa visión. Bueno, utilizamos mucha bioingeniería, no os voy a aburrir con el tema. Esta es un poco la visión, ya veis, integramos un poco en el Photoshop para que se vea que la vamos a cambiar, pero que de alguna manera se integra en el entorno. Estas son las imágenes del parque. En el parque nos basamos un poco, lógicamente, siempre los elementos del lugar. En este caso es una zona de chacolí impresionante. Entonces, y luego en otros parques. Yo me he ido a ver otros parques inundables y no voy a decir que los he copiado, pero sí que me he inspirado mucho. No puedes decir copiar, porque no van a ser iguales, pero la idea de un parque de Nantes, de Angers. Y con esto hemos creado estas ideas, ¿de acuerdo? Un mirador enorme donde vamos a acumular una gran parte del material, vamos a hacer unas gradas, al lado de la zona, es unas gradas verdes, al lado de lo que es la zona deportiva, vamos a hacer unas zonas de juegos distintas, aprovechando el desnivel para que los niños bajen por ese talud. En fin, cosas que no tienen nada que ver con la inundabilidad, pero que para mí son importantes. Las pasarelas que hemos diseñado pues se basan en los chacolís, cómo se atan los chacolís. Utilizamos las plantas autóctonas y variedades de especies autóctonas. O sea, son autóctonas, pero a lo mejor son especialmente más bonitas o especialmente con crecimiento más pequeño, para crear masas y zonas que no tengan tanto mantenimiento, y luego juegos que no sean los tradicionales. Bueno, esto viene de que hemos hecho varios talleres y todos los niños nos pedían la tirolina, y hasta que no hemos puesto la tirolina no nos han dado el visto. Así que la tirolina está, no sé. Bueno, estas son las imágenes que preveemos, con las que vendemos el proyecto. Tardará unos años, por eso queremos hacer el parque muy bonito, porque esto, lógicamente, tiene tiempo. Este es el equipo, ¿vale? En el equipo tenemos paisajistas, pero tenemos arquitectos, ingenieros de caminos, hidráulicos, ingenieros de montes. Es un equipo multidisciplinar, pero teníamos claro qué es lo que queríamos hacer. ¿Tengo tiempo para dos ejemplos más, pequeñitos? ¿Sí? Fugaz. El parque del Molino y el Calero, es que quería traeros dos ideas. Bueno, esto es he trabajado en patrimonio algo, Hemos recuperado este parque, que teníamos un molino y un calero. Entonces, esta es un poco la propuesta. La idea sobre todo había un muro entre la zona, queríamos traer el agua, que la gente viera el agua, que pudiera estar en contacto con el agua, porque verdaderamente voy para atrás, cuando tienes esto, ¿lo veis? Esa caída de agua, ya tienes el parque, prácticamente. Bueno, pues nada, os voy a enseñar rápidamente. Esta es un poco la zonificación. Lo bonito de esto es que a veces lo traigo para explicar un poco cómo pensamos. Toda la plantación está basada en cómo funciona el calero.
La cal en primavera está en las montañas, además tenemos enfrente la cantera. Con lo cual todos los árboles que hemos colocado tienen floración blanca en primavera. En verano se trae la cal y se seca. Entonces todas las plantas que hemos puesto, las rosas, todas floraciones blancas en primavera, al lado del calero. Y en invierno, en otoño, cuando encendían la cal, pues todas las plantas se ponen rojas. ¿Vale? Era una manera, sobre todo las del calero, las del molino no, eran más relacionadas con el agua. 4 imágenes, estas sí que las hemos realizado, nos hemos realizado con una escuela taller de la zona y bueno, este es un poquito como está. El último es un jardín en la dehesa de Olarizu, muy pequeñito, en el que nos encontramos en esta zona que es privilegiada, donde está el Centro de Estudios Ambientales. Tenemos aquí la zona de la... Esto es como yo me encontré el jardín. ¿Qué podemos hacer en esta zona? Hay unas gravas, pues vamos a hacer un jardín de gravas. O sea, es como que A más B, C, ¿no? Así, pues eso. Esta era una casa que se utilizaba para el ganado y lo que hicimos fue inspirarnos en la floración de la dehesa. Y esa imagen de arriba es una floración de la dehesa en la época de primavera. Estas son las plantas que elegimos, no necesariamente las autóctonas, sino que nos dejamos... Es una zona como bastante urbanizada al lado de Vitoria y este es un poquito el jardín. Una manera, está muy bonito, la verdad es que sigue funcionando y tiene muy poco mantenimiento. Un poco por eso, porque de alguna manera la experiencia estética nos conduce al reconocimiento, empatía, amor, respeto y cuidado del medio ambiente. No solo podemos pensar en ecología, sino también en la belleza. Y para mí eso es fundamental. No quiero vivir estas imágenes, estas quedan muy bonitas, pero no las quiero vivir. Verdaderamente hemos dejado una huella fuerte en nuestro entorno y hay que pensar que tenemos que cambiar esa imagen desde perspectiva de que todo es ilimitado, que puede tener un vaquero, a la visión más reducida de que verdaderamente es pequeñito, nuestro planeta, y es limitado. Y esta es una imagen que es con la última, que os voy a despedir, que es cuando estaba estudiando paisaje. Yo hice paisaje muy mayor ya, con 40, fui a la universidad, porque antes no existía en España, entonces para estudiar. Y estudiando en Valencia vi esta imagen que es de un acuarelista del siglo XIX, y esta es la que yo tomé durante la exposición. A mí me hizo pensar, espero que a vosotros también, de que tenemos que seguir manteniendo ese grado de disfrute, porque si no vamos a acabar todos en la luna. Sí, sí, sí. Algunos ya quieren, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, muchas gracias.